Ciega y sorda, Helen Keller nunca pensó que su discapacidad fuese un impedimento para lograr aquello que se propusiera. Lo mismo piensa Genet Corcuera, una joven profesora de educación especial, la primera persona con sordoceguera que tiene un título universitario en nuestro país. Ha dado una conferencia sobre la vida de Keller y la ha comparado con la suya propia. Es fácil comprender que hay muchos puntos en común entre ellas. La conferencia de Genet la organizaba la plataforma A Desalambrar, cuya labor de investigación sobre la vida de la activista y escritora estadounidense ha sido fundamental. Yo no nací sordociega. Yo me quedé sordociega a los 2 años a causa de las distintas enfermedades que eran producidas por la situación de pobreza y de guerra. Tuve una fiebre muy alta, y eso fue lo que provocó que una infección me dejara sordociega. Cuando yo terminé cuarto de la ESO, yo pensaba que no iba a poder acceder a estudiar en la universidad. Yo no me veía capaz, pensaba que yo no iba a ser capaz de hacerlo. Sentía que iba a ser muy complicado para mí, pero mi madre me decía que sí que podía hacerlo. Me pedía que por favor fuera a la universidad. Me convenció. Intentaba convencerme para que yo accediera a la universidad, pero yo decía que no. Pero ella continuó convenciéndome hasta que por fin me hizo cambiar de opinión. Y finalmente yo entré en el instituto para hacer bachillerato. Al final yo accedí a la universidad y antes de acceder yo pensaba a ver qué carrera podía hacer. Y decidí que quería hacer educación especial porque en el futuro quería dedicarme a trabajar con niños sordociegos igual que yo. Que yo sentí la promoción en mi persona, igual que Helen Keller. Yo sentí que fui dando pasos. Poco a poco fui sintiendo que los nervios que tenía al principio, poco a poco iba dando pasos y la experiencia me iba haciendo calmar esa ansiedad que me producía que al principio yo no tuviera o sintiera que no era capaz de hacer las cosas, y sentí en mí la promoción, igual que el resto de las personas de la sociedad. Sentía que podía estar al mismo nivel. Desde que conocimos el testimonio y la vida de Helen Keller, nos quedamos impactados por mucho de su propio recorrido vital, y hemos decidido que era una pena que una persona de esta categoría pues estuviera olvidada o que de alguna forma no fuera recordada como lo que fue y lo que puede suponer para el futuro. Hemos pensado que no era un testimonio para olvidar, sino al contrario, un testimonio para aprender de él, no solo para personas sordociegas, sino para cualquier persona, ¿no? Helen Keller se licenció en la universidad. Y lo cierto es eso, que más allá de sus años de adolescencia, poco conocemos de ella, salvo que trabajó en nombre de las personas con discapacidad, desde la Fundación Americana de Ciegos, que dio conferencias y escribió muchos libros. Pero hay mucho más en la historia de Helen Keller que una ciega y brillante sorda que superó obstáculos increíbles. Helen Keller dedicó toda su vida a luchar por la transformación de la sociedad, integrándose en diversos movimientos sociales de lucha importantes del siglo XX. Su testimonio podría servir como un referente para todos nosotros, independientemente de que tengamos o no alguna discapacidad. Pero la mayoría de los libros ilustrados sobre ella son lamentablemente silenciosos respecto a su trabajo. Incluso estos libros hacen hincapié en ella como heroína, obviando los movimientos sociales de los que formó parte, como si lo hiciera ella sola, como si ella sola fuera capaz en el mundo de haber salido adelante. Y eso justo lo que ella una y otra vez, en los testimonios que estamos encontrando de su vida, es lo que negaba. Y recalcaba constantemente que gracias a sus compañeros, a sus amigos y a los movimientos de los que formaba parte, era capaz de dar los pasos que dio. Por ejemplo, los libros no mencionan que en 1909 Helen Keller se convirtió en una militante socialista y sufragista, afiliándose al Partido Socialista de América, movimientos que marcan la mayor parte de sus escritos. Dedicó muchísimo tiempo a la lectura política. A través de un ensayo que ella escribió que se llama «Cómo me convertí en una socialista», explica ese proceso. En palabras textuales dice: «Me convierto en una socialista a través de la lectura». Helen Keller accedió a la lectura a través del braille porque tenía un amigo que iba 3 días a la semana a deletrearle los distintos libros de política. Escribió Helen Keller que la ortografía manual
llevaba muchísimo tiempo. No es cosa fácil leer un libro de 50.000 palabras, sobre economía, por ejemplo, pero es un placer. Y así fue como llegué a conocer a todos los autores socialistas clásicos. También Helen Keller viajó lejos de su casa para visitar las vecindades necesitadas de la ciudad de Nueva York, donde aprendió de primera mano el horror de las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que vivían. Indignada por las prácticas de trabajo infantil que encontró, se formó en organización sindical y se preparó para afrontar la violencia que ejercían sobre los huelguistas y los organizadores. Escribió artículos denunciando la matanza de Ludlow. En uno de sus artículos escribió: he seguido paso a paso los acontecimientos en Colorado, donde las mujeres y niños sin piedad han sido asesinados. Señor Rockefeller, es usted un monstruo del capitalismo. Helen Keller no tuvo reparo al hacer preguntas políticamente incorrectas. ¿Por qué en esta tierra rica hay tanta pobreza? Escribió en el año 1912. ¿Por qué trabajan los niños en los molinos, mientras miles de hombres no consiguen trabajo? ¿Por qué las mujeres que no hacen nada tienen miles de dólares al año para gastar? Afirmó que el futuro de América descansaba sobre el trabajo de 80 millones de obreros, mujeres y sus niños. Y que para poner fin a la guerra y al capitalismo, todo lo que se necesitaba era ponerse firme y plantarse. En una ocasión tuvo que ser protegida por 6 policías tras un discurso en Nueva York, seguido por 2.000 personas, en el que denunciaba ardientemente, ante la admiración de la muchedumbre, la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. La guerra, dijo entre ensordecedores aplausos, era una estrategia capitalista para esclavizar aún más a los trabajadores. Su compromiso y su trabajo por el cambio político ponía siempre en el centro a los obreros, a los niños que trabajaban, a los oprimidos, y por ello participaba en reuniones y en marchas, y se organizaba con sus amigos para hablar de política y planificar la estrategia. En este contexto, escribió que nunca sentí la oscuridad del silencio. Nunca sentí que esa oscuridad del silencio, de esa sordoceguera, me separara de mis compañeros. Helen Keller no solo apoyó organizaciones para personas ciegas. Ese fue el principio. Su compromiso estaba también en la militancia de sindicatos radicales como el de trabajadores industriales del mundo, poniéndose en riesgo ella misma. Apoyó a organizaciones de derechos civiles como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. En el texto de su carta de apoyo a la organización se puede leer, dicho por ella: avergonzada en mi alma, contemplo las lágrimas de aquellos oprimidos del sur que deben criar a sus hijos en la esclavitud de ser siervos, porque al otro lado está el opresor con sus campos y viñedos ejerciendo el poder. En su autobiografía en 1929, Helen Keller declaró: resolví que independientemente del papel que jugase en mi vida, este nunca sería pasivo. Y consciente de su compromiso, aceptó las repercusiones que esta decisión tuvo. Sentí la oportunidad creciente y deseé tener una voz tan fuerte como la necesidad de abrirme al mundo, escribió. Así que para promover la justicia social, decidió que tomaría lecciones para mejorar su voz, de modo que pudiera hablar públicamente y de manera clara denunciar la injusticia. Pero cuando mi discurso pone en el centro la pobreza y mantengo que esta pobreza es resultado de una economía inadecuada y que el sistema industrial bajo el que vivimos es la causa de la ceguera y de la sordera en la que vive la mayor parte del mundo, entonces la cosa cambia. Soñaba con escribir un libro que contribuyera al movimiento socialista. Y decía que si lo hubiera escrito, si hubiera tenido tiempo de escribirlo,
El título sería Ceguera industrial y sordera social. Mientras vivió, Helen luchó contra la tendencia de los medios de comunicación de ponerla sobre un pedestal como modelo dulce y bondadoso de discapacitada que venció a las adversidades. La Fundación Americana para Ciegos dependió de ella como portavoz, pero incluso algunos de sus líderes se horrorizaban por su activismo. Robert Irwin, director ejecutivo de la Fundación, escribió a uno de los fideicomisarios: el hábito de Helen Keller de juguetear con comunistas ha sido durante mucho tiempo motivo de vergüenza para sus amigos conservadores. Por favor, aconséjenla. Y es que Helen Keller no se dedicó a luchar por la justicia de unos pocos. No luchó por la justicia de los ciegos o los sordociegos solamente. La justicia para ella, como lo fue para Martin Luther King, o para César Chávez, o para Lorenzo Milani, y para muchos otros, es algo indivisible. A partir de su muerte, su testimonio como militante, su dimensión espiritual y su compromiso por la justicia quedan ocultos bajo la alfombra. ¿Por qué? Por si fuera poco, la literatura además deja a Helen Keller anclada en su niñez. Nunca consigue ser una adulta. Más bien es enmarcada como una niña adulta que venció sus desventajas. Como ocurre con otras personas con discapacidad, Helen Keller no debe ser definida por su ceguera o por su sordera. Ella se veía a sí misma como una persona libre e independiente. Como ella escribió, un ser humano con mente propia. Helen Keller y Gwyneth Corcuera, dos personas que están por encima de sus circunstancias personales y dos personas que descubrieron la libertad al plantearse la dimensión política de la realidad. Helen Keller dijo que el mundo no avanza solamente gracias a las historias de los grandes héroes, sino también gracias a la suma de los pequeños empujes de cada trabajador honrado, un mensaje que se ha querido difundir con esta conferencia. Yo vine a España cuando tenía 7 años. Se puede decir que la historia la han levantado solidariamente los débiles, los empobrecidos. Y entonces vimos que Helen Keller era una vez una demostración más de que efectivamente los que parece que no tienen ninguna posibilidades, los que parece que a priori tienen menos condiciones, son los que tienen la sensibilidad adecuada y son los capaces de construir ese mundo al revés que siempre los de abajo han sido capaces de soñar y de construir.